Bueno, pues comenzamos. Buenas tardes a todos. Soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler, y les doy la bienvenida a nuestro taller Paciente Vital esta tarde acerca de la adaptación, la motivación y la adherencia al tratamiento de CEPAP. Un taller que tuvimos que cancelar hace unos meses, pero que por fin lo podemos llevar a cabo y estamos encantados de que estén aquí esta tarde con nosotros. Antes de nada, voy a comentar las normas del taller. Tienen todos los participantes la cámara apagada por defecto. Como lo estamos grabando, es mejor así por tema de protección de datos. Y el micrófono sí que les pedimos que lo tengan apagado mientras habla nuestro ponente, pero luego al final dejaremos tiempo para las preguntas. Incluso pueden ir escribiéndolas a través del chat y luego al finalizar las explicaciones de nuestro ponente iremos dando paso por orden. Así que así será más fácil también para organizarnos, ya que vamos a estar bastantes personas en el chat. Como les decía, está siendo grabado el taller y cuando lo tengamos editado estará en nuestra web colgado en la sección de Talleres Paciente Vital. De todas formas, al finalizar el taller les enviaré un breve formulario para que nos digan qué les ha parecido el taller y ahí les enviaré también el enlace directo para que puedan acceder a la grabación y verlo más veces si lo desean. Sin más, ya les comento, los talleres Paciente Vital, muchos de ustedes han participado ya en algunos talleres a nivel técnico que tenemos, saben que son el espacio formativo que hemos creado para poder compartir información fidedigna impartida por nuestros profesionales y llegando a pacientes de todas las comunidades autónomas, gracias a que son online, con un objetivo claro, y es que nuestros pacientes y sus familias tengan una buena experiencia con los tratamientos. Y esto, entre otras cosas, pasa por tener acceso a una completa información sobre la patología y su tratamiento y además también de un correcto apoyo psicológico que les ayude a adaptarse lo mejor posible a la terapia. Tenemos una programación de talleres para todo este 2024 a la que pueden acceder a través de nuestra página web, que ven aquí en pantalla, Vitalaire, en donde además pueden acceder a inscribirse a los diferentes talleres que vamos publicando y también pueden acceder a las grabaciones de los que hemos ido realizando. Quiero aprovechar también para recomendarles, si no la conocen todavía, la sección de vídeos Inspira 360. Ahí encontrarán vídeos acerca de la apnea del sueño y la terapia de CEPAP. Son vídeos muy útiles en los que tratamos desde temas relacionados con la patología y el tratamiento y el uso de los distintos equipos, hasta hábitos de vida saludables. Y todo esto está encaminado a hacerles la vida más fácil. De hecho, tenemos incluso uno de los vídeos, es una meditación guiada por nuestro ponente de esta tarde, para ayudarles a dormirse con el equipo. Ya sin más voy a pasar a presentar a nuestro ponente. Es el doctor José Luis Díaz Cordobés. Él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y además desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y es uno de los magníficos ponentes que tenemos en Vitalet. Así que, sin más, le doy paso. Muchas gracias a todos por venir. Gracias, Virginia. Voy a compartir la pantalla. Gracias, Virginia, por la presentación y gracias a todos y a todas por compartir este ratito con nosotros. Estaba celebrando un poco hoy que va a hacer casi 2 años que he dejado de fumar y qué difícil es dejar de fumar. Bueno, como ha dicho Virginia, luego dejaremos un ratito al final para que podáis también hablar y dar vuestra opinión, que sí tenemos algunas preguntas para vosotras y vosotros. Decía que no sé los que habéis sido o sois fumadores, pero qué difícil es dejar de fumar. Qué difícil es apuntarse al gimnasio en enero, después de las Navidades, y cuántas veces hemos intentado aprender inglés y apuntarnos a esa academia y por fin a hablarlo, y muy pocas veces lo conseguimos. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que ese tipo de actividades que requieren de un cambio en nuestra vida, en nuestros hábitos de vida, no son fáciles de conseguir y no son gratis? Requieren de muchas cosas, entre otras, pues, el esfuerzo. Decíamos que no, desde el punto de vista emocional o de comportamental, no se tratan de cosas
que se consiguen sin ningún esfuerzo. Incluso cuando la meta es llamativa para nosotros, ¿no? Cuando es algo que realmente nos apetece, luego nos decís, ¿no? Pero aparte de que la meta sea interesante y aún así sigue siendo muy difícil, hay aspectos, no sé qué opináis, relacionados con la motivación. Todo el mundo sabe que tiene que dejar de fumar y todo el mundo sabe que la dieta es importante para la salud. Todos queremos tener buena salud. Todo se complica aún más cuando las metas no están claras, cuando el objetivo que se pretende conseguir con un cambio de hábito que nos solicitan, como cuando nos diagnostican de alguna enfermedad en el que hay que acogerse a un tratamiento, pues si no se plantea como ese cambio de vida, ese cambio de hábito, ese esfuerzo que se requiere, además la meta que se consigue no es muy llamativa o incluso hay ocasiones que no vemos con claridad cuáles son los beneficios que nos aportan esos cambios que tenemos que hacer, pues aún sabiendo que tenemos que llevar la CPAP o aún sabiendo que tenemos que tomarnos la pastilla para la tensión, o aún sabiendo que nos viene muy bien no solo apuntarnos al gimnasio, sino también ir, pues se convierte en una tarea difícil, ¿no? ¿Cuántas veces, todos lo sabemos, ¿no? Qué fácil sería que nos dijeran tienes que hacer esto, o incluso nosotros mismos que nos dijeran tienes que llevar ese tratamiento. Recuerdo cuando, bueno, os decía lo de mi tabaco, en realidad también he sido una persona y soy una persona deportista, pero tengo una herencia de mis padres que es la hipertensión arterial y en el que es muy distinto muchos tratamientos que nos sugieren los médicos cuando se nos diagnostica un problema o una patología y más cuando se hace de forma crónica, pues el acto de tomarse una pastilla no es complicado, no es molesto, no es doloroso y no hay que ponerlo sobre la cara ni hay que dormir con ello, pero se trata de un acto que también debe constituir pues, una especie de hábito, ¿no? Qué poco miedo le tenemos los jóvenes o los que somos o los que sois más jóvenes a, a la hipertensión arterial, ¿no? Bueno, depende cada uno de la experiencia. Aquí ya de los que estamos en el taller, pues cada uno tendrá una opinión distinta, ¿no? Si no lo padeces, pues posiblemente te da menos miedo, o si no ha habido antecedentes familiares o no conocéis a nadie que se haya muerto por un infarto o por una cuestión relacionada con la hipertensión arterial, pues posiblemente cada uno de nosotros y nosotras pues haya hecho una constitución o una idea acerca de lo que es la patología, ¿no? Lo mismo ocurre con el cáncer, por ejemplo, o cada uno tiene una visión del mundo en el que está dispuesto a cambiar algunas cosas. Todos los que estamos aquí, todos conocéis gentes y todas conocéis personas en vuestro entorno, pues como que llevan más a rajatabla no solamente las cuestiones relacionadas con la salud, sino también las cuestiones relacionadas con las facturas de la luz, con Hacienda, con sus hábitos de vida, y cada uno pues hemos ido aprendiendo a vivir de una forma distinta. Parece ser que no basta con que nos digan tienes que ir al dentista, no basta con que nos digan tienes que llevar una CPAP. No es tan sencillo, ¿no? Decía que incluso, y es un poco la comparación que me gustaría que reflexionarais, incluso cuando el objetivo, ¿no? Lo que se pretende conseguir no solamente no es llamativo ni es agradable, sino que es la evitación de un empeoramiento de la salud, pues todavía es menos llamativo o menos tentador para dedicar un esfuerzo, ¿no? Imaginaos, ¿no? Cuando, yo no sé vuestra situación, pero imaginaos cuando uno pues no le da importancia a lo que le está diciendo el médico, por ejemplo, ¿no? O uno ve tan lejos los posibles empeoramientos para la salud, pues que ahora pues prefiero
no dormir con el ruido que hace una máquina, ¿no? O tenerme que poner esto, tampoco estoy tan mal, ¿no? Depende de las circunstancias. Me gusta mucho la frase que veis en la pizarra, es de mi amiga psicóloga de Madrid, ya jubilada, de las pioneras en España de la psico-oncología y de la psicología de atender a pacientes con enfermedad muy grave, en el que estoy muy de acuerdo, ¿no? Y que lo veíamos mucho las personas que hemos trabajado en hospitales o trabajamos en hospitales y que, como decía, nos tenemos que adherir a un cambio de vida. Qué difícil es, ¿no? Y qué poco funciona, al igual también con vuestros hijos, si ya sois más mayores, pues cuando los criasteis o ahora, ¿no? De decirle tienes que hacer esto, no basta con eso. Y al final, un poco la conclusión es que tiene que haber una reflexión personal real de cambio, al igual de para dejar el consumo, por ejemplo, del tabaco, que los que conocéis el problema, hay muchas circunstancias que lo hacen difícil y de forma crónica, pero no basta solamente con la pastilla y las más modernas que quitan el craving y quitan ese síndrome de abstinencia inicial, no basta. Ni tampoco basta con que el gimnasio baje la cuota, sino que debe haber realmente una intención de dentro, personal, por debajo de la camisa, que realmente esté dispuesta, no de cara a la galería, no de cara a nuestra familia, no de cara al médico cuando vamos a la consulta, sino muy, muy de dentro, relacionada con un cambio, con entender, como decíamos al principio, que esto no es gratis y que requiere un esfuerzo. Habitualmente cuando se requiere un cambio, la gente no sabe que ese esfuerzo inicial, luego existe una curva de aprendizaje y luego es más fácil. Si el exfumador pensara que toda la vida va a pasárselo igual de mal en los primeros 2 meses que el resto de su vida, pues posiblemente no dejaríamos de fumar, ¿no? Al final los hábitos uno, pues si los interioriza, si los normaliza, si realmente encuentra cierta paz con la realidad que le ha tocado vivir, pues como que luego el cerebro nos permite no estar permanentemente luchando, ¿no? con determinadas circunstancias adversas que por desgracia a veces ocurren y que en otras ocasiones tienen solución o tienen un tratamiento, como es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si habéis venido aquí a buscar un truco o alguna herramienta psicológica o emocional para que la adaptación a la CPAP sea gratis desde el punto de vista emocional o de afrontamiento o de adaptación, me temo que no lo vais a encontrar. De hecho, creo que no existe. La tarde de hoy va más dirigida a esa autorreflexión, a realmente. Sí es cierto que incluso cuando hay personas que queremos llevar un tratamiento o queremos hacer un cambio de vida y de hacernos cargo de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestra vida, a veces, aun queriendo, aparecen dificultades, ¿no? Y en el caso de la CEPAP, pues tampoco parece ser que basta con realmente querer llevarlo. Es imposible adaptarse a la CEPAP si uno realmente no quiere llevarlo, pero hay otros ingredientes también, ¿no? Respecto a la molestia o la sensación de algunas personas que tenemos con que nos tapen la boca y la nariz, con la claustrofobia, con la sensación de que yo no voy a ser capaz o soy una persona muy nerviosa y no voy a poder adaptarme a estas circunstancias, ¿no? Luego están todas esas etiquetas de cómo nos vemos a nosotras y a nosotros mismos que hacen que no solamente con esto, sino que hace que, digamos, dediquemos un esfuerzo real a un cambio de vida. No basta con decir tienes que llevar una CEPAP. Aquí hay muchos ingredientes. Vamos a hablar y así hago. Esta era un poco la introducción que había pensado con vosotras y vosotros, pero para seguir un poco el esquema, aquí hay aspectos que están relacionados con esa autorreflexión, con el hecho de automotivarse y realmente de tener claro que quiero hacer un cambio para mi salud y que eso tiene sentido. Ahora veremos de qué depende
esa autoconcienciación o algo así, o esa motivación interna de cambio, pero también estaremos de acuerdo que cuando tenemos que hacer este cambio y nos lo está diciendo un tercero, en este caso un médico, cuando nos diagnostican o nos dicen que tenemos que hacer un cambio, al igual que cuando uno se decide o no para instalar placas solares en su casa, depende muy mucho del vendedor. No solamente depende de mi intención y de la idea que tengo yo de ahorro o de mi cuenta corriente ahora, si puedo hacer una inversión a largo plazo. No solamente ese cambio comportamental, esa decisión radica en querer ni en tenerlo claro. También depende muy mucho, estaréis seguro de acuerdo conmigo, en cómo es el vendedor, cómo nos meten, con perdón por los ojos, algo que no es agradable, que nos va a salvar la vida, que requiere un esfuerzo, pero que es molesto en ocasiones y que, como estábamos diciendo, requiere de una curva de aprendizaje. Entonces, un poco el esquema que vamos a hablar hoy es, por un lado, cuáles son los factores que no dependen tanto de vosotros y de vosotras, de nosotros, dependen más de cómo generan en nosotros esa motivación, y aquí es donde aparece un poco el término este de paciente empoderado, ¿no? De paciente experto, de, de, de no ser un sujeto pasivo al paternalista médico que sabe lo que tenemos que hacer y que parece que vamos al hospital o al centro médico a que nos digan un sermón y que nos digan otra vez lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino que se trata pues de, de tener una actitud proactiva acerca de nuestra salud. Toda esa relación médico-paciente está cambiando mucho, ¿no? Como muy bien sabéis, ¿no? Antes veníamos de hacer caso y ahora venimos de hacer caso también, pero quien sabe de los tratamientos es el profesional sanitario, pero quien sabe acerca de nuestra propia vida, de lo que nos interesa, de nuestros valores, de cómo nos vemos, de lo que nos gusta, de lo que nos preocupa, pues somos nosotros mismos, ¿no? Y entonces tiene que haber un encuentro deliberativo o empático cuando se nos está sugiriendo, no coaccionando, no manipulando, cuando se nos está sugiriendo o persuadiendo, esa palabra es, desde el punto de vista psicológico, lo que deberían hacer los profesionales sanitarios cuando toman una decisión con un afectado respecto a la salud del afectado, independientemente de la enfermedad que sea. No se trata de, yo creo que lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Cuando el tratamiento es claramente beneficioso como la CEPAP, posiblemente sí, que es lo que quizá haga que los médicos dediquen menos esfuerzo a una decisión, digamos, más compartida, ¿no? Y en algunos casos, pues nos encontramos con esa CEPAP en casa sin haberla practicado ni a lo mejor haber tenido mucho tiempo de reflexión con el que nos lo prescribe, con el que nos puede resolver dudas, y tenemos ahí un aparato que sabemos que nos puede salvar la vida, que nos va a dar calidad de vida, aunque no nos lo creemos mucho. Repito que cada uno estaréis en una fase distinta de la adaptación, pero a veces o al inicio nos encontramos con ese aparato ahí molesto que a mi pareja pues le resulta más difícil dormir, o cuando somos más jóvenes que no nos apetece llevárnoslos de viaje o de tener que hacer ese cambio que no se traduce tanto a priori o a simple vista en esos beneficios que nos están diciendo, ¿no? La realidad es que menos de la mitad de la persona, menos de la mitad de las personas diagnosticadas de síndrome del sueño están adheridas o han llegado a esa paz con la realidad de la CEPAP. Es un dato tremendo, es un dato espantoso, ¿no? Al final las personas o la llevamos o no la llevamos, ¿no? Cada uno es sí o no, o lo lleva un poco regular, pero el que lo lleva regular sin determinados criterios de fiabilidad, eh, se considera que no estamos ajustados o no, o otra vez voy a utilizar la expresión de no hemos llegado a cierta paz con la realidad de tener que, por desgracia, realizar un cambio
tan costoso a priori, ¿no? Esta sería un poco la reflexión que deberíamos hacer, ¿no? De por qué solamente el 45% o 40%, 4 de cada 10 personas solo con esta patología, por qué llevamos la CPAP de forma adecuada, ¿no? O el tiempo suficiente. Estarían cambiando mucho las cosas con pequeñas modificaciones en esos números generales. Como veis en la pizarra, yo decía que íbamos a seguir un pequeño esquema, ahora aparecerá un poquito más adelante. Por un lado, la habilidad del vendedor de placas solares o de prescriptores de CPAP, cómo nos persuaden para hacer este cambio. Por otro lado, esa actitud como segundo punto importante. Esto no lo digo yo, lo dicen los expertos en adherencia a tratamientos de enfermedades crónicas. Un segundo punto en esa percepción que tenemos de autoeficacia, en cómo percibimos nosotros la enfermedad, cómo nos percibimos a nosotros mismos, qué sensación tenemos de control sobre lo que nos está pasando y que no esté un poco a la deriva o que dependa del azar, mi mejoría o empeoramiento, sino esa actitud proactiva que tenemos nosotros. Y luego un tercer punto de dificultades aún en pacientes o en afectados bien informados y con una intención proactiva de cambiar o de llevarlo, ¿no? Esos son los tres puntos que desde el punto de vista de la motivación o de aspectos psicológicos relacionados son los que explican un poco, como veis en la pizarra, que solo, es que no, el puntero sí ahora, solo, por ejemplo, en el caso de la depresión, que es la barra más bajita, solamente veintitantas personas de cada 100 llevan un tratamiento adherente, ¿no? Y en pacientes respiratorios como el EPOC, en que también tienen que llevar tratamientos, no sé, que no se tratan de una pastilla como con perdón, he comparado a la hipertensión arterial, que como veis ahí es la tercera columna y la mitad de las personas no llevan de forma adecuada el tratamiento para la hipertensión arterial, teniendo en cuenta que es la primera causa de muerte del mundo, pues algo está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, en las últimas barras, en el VIH-Sida o en cáncer o en diabetes, diabetes menos, pero en cáncer o VIH yo no sé qué pensáis que pueda estar relacionado con socialmente el miedo que tenemos a algunas cosas o lo rápido que aparecen las consecuencias negativas de algunas cosas y que no haya que hacer una apuesta a largo plazo respecto a los cuidados de la salud. Eso respecto a patologías, que ya nos hace pues pensar un poco, ¿no? Respecto a cuáles son lo que tenemos que imaginar o cómo tenemos que ver la enfermedad para hacerle caso, ¿no? Aquello que viene más silencioso o que viene más en edad más avanzada o aquello que a priori no estamos notando mucho las consecuencias negativas de la enfermedad, sino que nos lo dicen, pero nosotros no lo vemos en nuestro día a día, pues posiblemente haga o sea uno de esos factores que disminuyen la adherencia. Respecto a la edad, las personas menos adherentes son los que, o los que se adhieren peor, son los que estamos entre los 41 y los 50 años. Solamente un 20% que a medida que pasan los años y las décadas, parece ser que aumenta positivamente la adherencia, alcanzando pues esas tasas de mayor adherencia en las personas pues, a partir de 80 años. No sé qué conclusión sacáis, si ya o le vemos mucho las orejas al lobo, o que estamos más cerca del final, o que somos personas más sensatas, o que nos repercuten menos en la vida diaria, o que sabemos escuchar mejor, o que nos encontramos peor, no lo sé. Cada uno tendrá un factor, pero desde luego una precondición indispensable para hacer un cambio respecto a la salud está basado, por un lado, en la persona que esté bien informada y que se alcance una reflexión interna y real de querer cuidarse. Había
Cerca de 100 personas apuntadas al taller de esta tarde, los 16 o 17, 16 que estáis, o 15, por el hecho de estar aquí, pues desde el punto de vista de la motivación y de la adherencia, pues ya estáis diciendo muchas cosas. Ya estáis haciendo una carta de presentación respecto a vuestra intención de cuidaros, sin lugar a dudas. Cuando Virginia y yo os agradecíamos el estar, pues tiene también un trasfondo, ¿no? Está diciendo mucho, como digo, esa intencionalidad. Posiblemente esos números que veis ahora en la pizarra de baja adherencia, por el hecho de venir, pues posiblemente los números no estarían por debajo del 50%, como es la media en el mundo de adherencia a la CEPAP. Estoy convencido que habría una mayor adherencia. Y si subiésemos a los 100 que se habían apuntado, bueno, los 75 restantes no lo sé, porque a lo mejor se han apuntado para tener contento al marido, no lo sé por qué, pero puede haber muchos motivos no relacionados con la intencionalidad, pero el hecho de apuntarse y de acudir, pues en algunos casos sí, en otros no tanto, pero ya está haciendo que uno muestre haga su carta de presentación, ¿no? En esos números que hemos visto, fijaos, ¿no? Al final es cada persona lo que lo sufre o lo vive, pero esos porcentajes de adherencia, por ejemplo, en el paciente con EPOC, que hemos dicho que había un 40% de adherencia, si sumásemos un punto, si hubiese un 42% de adherencia, habría 21.000 complicaciones respiratorias menos y habrían 2 años 1.000 muertes menos ocasionadas por la EPOC. Si llegásemos al 51% de adherencia, sumando esos 10 puntos, pues estaríamos evitando, no sé si 15.000 muertes al año, a los 2 años, perdón, una cosa así. Y aparte, se estaría el sistema sanitario ahorrando 80 millones de euros, solamente en esta patología, ¿no? Esos números globales, bueno, pues le podemos dar la importancia porque al final en lo que se traduce un poco el sufrimiento, pues es en cómo lo vivimos cada persona, ¿no? Pero desde luego el objetivo de este ratito que vamos a estar juntos, y he hablado muchas veces de motivación, se basa en la autorreflexión. Aquí no esperéis una charla o un sermón de los beneficios psicológicos que pueda aportar ser una persona con una adecuada adherencia al tratamiento, ni, como decía antes, ningún truco para que sea gratis. Sí hay trucos para reflexionar acerca de por qué no lo estamos llevando, ¿no? Con el hándicap añadido, y que ya lo decía antes, de que estéis precisamente aquí apuntados por un motivo. La gente que no quiere mejorar o que no quiere aprender o que no quiere escuchar esto, muy posiblemente es porque no le dé mucha importancia. No se trata de meter a todos en el mismo saco, pero se trata de predisponentes. Al final, los motivos, aunque aquí esta tarde los podamos un poco categorizar o enumerar, pues cada uno tenemos nuestros propios motivos de por qué hemos o no dejado de fumar, por ejemplo, ¿no? Es un tratamiento que salva vidas. Esto no es una frase, decía, de sermón ni de amenaza. Es el tratamiento eficaz para algo que es muy, muy, muy prevalente, muy frecuente y que, bueno, pues existe un tratamiento que consiste en dormir bien, en la oxigenación nocturna, que es donde se producen pues, la apnea, ¿no? Entonces, la pregunta es, esta charla no tendría ningún sentido si no hubiese ese 60% de no adherencia, ¿no? Si todo el mundo lo llevásemos, sería seguramente porque es muy fácil de llevar, no nos molesta, vemos los beneficios a corto plazo y encima pues nos permite estar mucho más tiempo, ¿no? Entre otros. Ese no es el caso. Ya estaríamos un poco respondiendo, ¿no?, a esta pregunta, pero para llegar
a esa reflexión, perdón por la letra tan pequeña, era para que cupieran en toda una diapositiva, y decíamos que teniendo en cuenta que era muy importante el vendedor, la persona que nos enseña, que nos dice por qué ha cambiado nuestra salud y por qué tenemos que hacer un cambio, pues, y que se basaba, decíamos, en el paciente informado, con esa capacidad proactiva de cambio, pues nos tenemos que empezar a plantear de cómo nos enteramos, cómo nos contaron el diagnóstico, lo que nos pasaron, lo que nos pasa, ¿no? Lo que nos pasaba. Si pensáis que os dio la persona la información suficiente para comprender, y aquí me gustaría detenerme mucho rato, no es la tarde de hablar de información o de cómo el sanitario puede llegar de forma más fácil a la persona, pero está claro que se requiere de un espacio formal para poder resolver dudas acerca de lo que me pasa, ¿no? Creo que es uno de los fallos que tenemos los profesionales sanitarios de saltarnos a la ligera el supuesto, con toda la carga asistencial que tenemos en los centros sanitarios y los hospitales, la creencia errónea de pensar que si dedicamos a un paciente media hora estamos perdiendo mucho tiempo. Esto no es genérico, esto es a veces ocurre, ¿no? Y lo que estamos evitando con esa media hora, 40 minutos reales de discusión deliberativa adecuada es, pues, aumentar esos porcentajes que estábamos hablando y que la persona, el afectado, el enfermo, no tenga necesidad de preguntar tantas dudas si no se dedica un espacio para poder discutirlo, ¿no? Pues ¿se os dio suficiente información sobre los beneficios de la CPAP? ¿Tuvisteis ocasión de preguntar, de resolver dudas de la enfermedad, del tratamiento? ¿Cómo pensáis que influye vuestro entorno familiar, vuestra gente de alrededor a la hora de adherirse, ¿no? A la hora de adaptarse, si os parece mejor la palabra, o a la hora de, me gusta mucho, de llegar a esa paz o a esa cierta paz con la realidad que nos toca vivir? ¿Qué papel tiene, pues, un cuidador sobreprotector o un cuidador sobrenormalizador en el que no pasa tanto? Pues estoy convencido, y lo he visto muchas veces en el hospital, que influye también, ¿no? ¿Por qué pensáis, decíamos antes, que ese 60% de la gente no la lleva de forma adecuada? ¿Cuáles son las dificultades que tuvisteis? Y si no habéis tenido, pues genial, ¿no? Pero ¿cuáles son la forma de minimizar esas dificultades? ¿Qué es lo que más, ahora sí es que estáis adaptados, qué es lo que más os ayudó y qué, por ejemplo, le diríais a la gente que está empezando ahora para que su curva de aprendizaje necesario, hemos dicho que no es gratis, estoy convencido, me lo habéis dicho un montón de veces, que requiere un esfuerzo, como todos los ejemplos relacionados con la motivación o el cambio de comportamiento que hemos enumerado un poco al principio, un poco para hacer la comparativa, aunque sea muy distinto, ¿no? Pero al final no es de un clic, no es de un ratito para otro. ¿Qué es lo que más os ayudó? ¿Qué le diríais a alguien que le acaban de decir que tiene la necesidad de usar una cepa? Todas estas preguntas al final van a tener que ver, pues, con ese aspecto de el paciente experto, de la persona que realmente, independientemente de su nivel cultural, de su capacidad de comprender información médica, y aquí, pues, los profesionales deberemos ajustar la información tanto para arquitectos que necesiten una CPAP como para personas que trabajen en la agricultura. Con todo mi cariño y mi respeto a la gente que trabaja en el campo, pues habrá que adecuar el lenguaje para que realmente, si estamos diciendo que una de las vías necesarias para saber qué me pasa, para saber por qué tengo que llevar esto, qué beneficios tiene, si es que no los veo a simple vista, pues requiere de un interlocutor que ajuste lo que quiere decirnos a mi nivel de comprensión. Porque si no, a lo mejor ese 60% que no se adhiere al tratamiento, que no llega a esa paz con la realidad, a lo mejor está relacionado con que no ha comprendido la información. Digo a lo mejor como una posible situación. Y estaríamos hablando de una no adherencia o una adherencia no intencional. No es que yo haya dicho
me lo han explicado bien, entiendo muy bien para lo que significa, sé lo que me estoy jugando, pero no lo quiero llevar. Es importante esta diferenciación, ¿no? Porque está muy relacionado con el nivel de información que tiene la persona. El sistema de salud debería saber qué nivel de información ajustada a la realidad tiene un paciente o tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y decíamos que hay esa adherencia no intencional, pues tiene una solución muy distinta que una adherencia intencional, ¿no? Cuando una persona no está informada, pues la solución, luego no sé lo que va a ocurrir, pero desde luego la solución pasa por sentarnos de forma explícita a contar qué es lo que está pasando, ¿no? Otra cosa distinta es que aún estando informado, pues no se haya llegado a ese quiero llevarla. No sirve no tiene sentido el tengo que llevarla o me han dicho que tengo que llevarla, sino que el clic, el salto, donde empezamos a preguntarnos cómo, empieza en realmente quiero llevarla. Es un rollo, es un fastidio, no me esperaba esto. Cambia mis noches de entrada, hay que cambiar hábitos, pero quiero llevarla. Ese momento es un momento, desde el punto de vista psicológico, maravilloso para el cambio, para iniciar el cambio. Luego lo veremos un poco más adelante cuando estamos haciendo un cambio, por ejemplo, con el tabaco que decíamos, hay una fase siempre más que llaman más precontemplativa, ¿no? De sí, sí, yo sé que tengo que dejarlo, pero todavía no sé muy bien cómo, ¿no? O de que a lo mejor no tengo tanto problema, yo lo dejo cuando quiero, ¿no? Para pasar a una fase más de contemplación, de búsqueda, de que sé que tengo un problema, pero ya buscaré soluciones a esa fase, digamos, más avanzada respecto a la motivación y al cambio, en el que dice, esto no puede seguir así, quiero cambiar. Cada uno, como muy bien sabéis, pues tiene sus motivos. Al final es la construcción, y lo decía un poco en la introducción, la imagen que tenemos de nosotros, de la salud, de los motivos de vida. Fijaos qué importante, ¿no? El hecho de que una persona, pues, no sé, tenga... Imaginaos cómo se puede relacionar esto a lo mejor con la depresión, ¿no? Una persona que no tenga, pues, o que tenga no una depresión, sino síntomas asociados a la tristeza, ¿no? O un síndrome de ansiedad, un trastorno de ansiedad. O que, no sé, que tenga motivaciones vitales, esto cosa tan concreta, pues puede estar muy relacionado con el hecho de que quiero cuidarme o no, ¿no? O total, ¿para qué voy a hacerlo si estoy solo y no? No sé, ponía simplemente ejemplos para individualizar un poco la motivación o los motivos, que es de donde viene la palabra motivación, pues son los motivos que hacen que yo realmente quiera generar un cambio, ¿no? La familia es fundamental en este entorno. El hecho que nos hagan caso, que nos cuiden, que nos digan que tienes que ponerte esto, ese estar pendiente, esto es muy difícil de afirmar y muy difícil de reconocer, pero a todos nos gusta que nos cuiden. Y entonces, en algunas ocasiones, digo solo en algunas ocasiones, pues puede ser un mantenedor o puede ser un predisponente el hecho de nuestra relación, no digo sentimental, sino nuestra relación a la hora de resolver dificultades en la familia, pues para que sea un motivo para dejarse querer. No sé, creo que me estoy explicando. Al final se trata, pues como decíamos, de una persona que tenga una creencia, un poco haciendo resumen, de que lo que hace tiene sentido y de que lo que hace realmente repercute en la salud, pues es mucho más probable que realice un cambio que aquellas personas que piensen que hagan lo que hagan, su empeoramiento de salud, pues va a depender de otras cosas muy distintas al hecho de yo hacer un cambio, ¿no? Este es el esquema que os decía. Vamos a ir de forma, pues, no con mucho detalle a cada uno de los aspectos, pero sí haciéndole mucha importancia. Hablando del primer punto, de las habilidades que tiene que tener el prescriptor, la persona, el médico, la persona que nos enseñe
a llevarla a CEPAP, ese vendedor, con perdón, de placas solares que hemos dicho. La importancia, aunque dependa de otros, radica en que tenemos como pacientes el derecho a la información. Tenemos el derecho a que se nos trate con los principios de la bioética, que vienen con el principio de autonomía. Todos tenemos derecho a que nos digan lo que nos pasa. El derecho de justicia o el principio de justicia, que es que nos tienen está así reglado, ¿no? Por legislación, tenemos el derecho a que nos den el mejor tratamiento para lo que nos está pasando en este momento, el mejor tratamiento disponible, haciendo gala de ese principio de justicia, nos lo tiene que proporcionar la sanidad. Lo que no existe, no, ni cosas por encima de las posibilidades del sistema de salud, pues no, pero lo que esté disponible tenemos el derecho. Y también tenemos derecho basándonos en el principio de la beneficencia, en el principio de que lo que se nos da, se nos da por hacer el bien, ¿no? Eso tenemos que conocerlo muy bien como afectados para que, aunque dependa mucho la forma en que nos persuadan o nos motiven para hacer un cambio, pues también requiere de esa actitud proactiva de búsqueda de la información, ¿no? De que no se base solamente en si no me lo ha dicho el médico, será que no tiene que ver conmigo, ¿no? Lo hemos dicho al principio, depende de cómo seamos las personas. Hay personas que preguntan y que quieren saber lo que le pasa y que tienen mucha intención de, de ser conocedor de su estado de salud, pero como ocurre en otros ámbitos de la vida. Hay gente que es, pues eso que dicen, un poco más dejado, ¿no? Con las cosas, bueno, pues si hay que pagar esto de Hacienda, pues se paga, ¿no? Y hay gente que dice, pero ¿por qué tengo que pagar esto? ¿O cómo puedo reducirlo? O si este recibo me lo puedo desgravar o no. Perdón por la comparativa, pero para distinguir distintas formas de actuación o de actitud, o las dos cosas, respecto a nuestro estado de salud. Esto es una de las cosas más importantes que me apetecía discutir con vosotras y con vosotros, ¿no? De, de, de esa proactividad por nuestra parte como afectados o como pacientes a la hora de mejorar nuestro estado de salud, entre otras cosas porque tenemos derecho a que se nos reciba, ¿no? A que se nos dé de una forma, pues un poco haciendo gala a esas preguntas que os ponéis de ¿habéis tenido el tiempo suficiente para resolver dudas? ¿Pensáis que os han dicho toda la información para poderla comprender bien, la enfermedad y el tratamiento y los beneficios? Se os ha facilitado el que hagáis periodos de prueba y de que podráis, pues, compartir esas preocupaciones, ¿no? Porque al final era como empezábamos un poco, ¿no? Este taller o esto que os tenemos preparado para hoy. Al final la motivación es algo nuestro, que nos ayudan a generarlo otros o nuestro aprendizaje de vida, pero al final es un estado personal. Solamente una persona puede llevar a cabo una dieta cuando realmente está convencido. No se va a mantener a medio ni a largo plazo cuando lo está haciendo por terceros o lo está haciendo para tener contentos a otros o lo está haciendo para que el médico en la siguiente cita que tiene que pesarse en la báscula para tenerlo contento. Eso va a funcionar muy poco tiempo. Si pienso que no voy a conseguir beneficio con esta terapia, no me voy a vincular a ella de ninguna manera. La motivación decía que viene de la palabra cuáles son los motivos que me hacen a mí explicar por qué tengo que hacer este cambio, ¿no? Si no bastaría simplemente con decir, si no la llevas, tu vida corre peligro, ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poco los criterios de un médico americano, White, que hablaba de las tomas de decisiones y de la capacidad de comprender los tratamientos que le pasan a las personas, pues hablaba de que nos podremos asegurar que una persona sabe lo que le pasa y entrará en aquella adherencia o no adherencia intencional
sino no por falta de información, sino porque no quiere, está perfectamente informado, pero ha sopesado sus pros y contras y desde su punto de vista llega a la conclusión de que le compensa más no llevarlo a pesar de estar bien informado, ¿no? Bueno, pues para asegurarnos de una persona o de que comprendéis bien lo que os pasa, tendréis que tener la capacidad con vuestro propio lenguaje de explicar qué enfermedad tenéis, en qué consiste y qué dificultades y consecuencias positivas o qué pros y contras lleva el tratamiento basado en la CEPAP, ¿no? Todo el mundo tendría que pasar este examen, de decir de forma explícita lo que me pasa a mí por las noches es esto y lo que puede pasar si no llevo la CEPAP es esto y los beneficios que voy a obtener si lo llevo a cabo son estos. Sorprende de ese 60% de baja adherencia, sorprende el nivel de información que tienen los pacientes. En muchos casos brilla por su ausencia la información. Se nos llena la boca. Yo sé que aquí no podemos tener ahora el micro abierto y parece que estoy siendo un poco contradictorio de que esto sea una especie de monólogo. Luego vamos a tener un espacio y quizás no sea el día deliberativo, pero los sanitarios, cuando explicamos algo, un tratamiento, no es un taller, no me malinterpretéis, pero cuando damos el diagnóstico de una enfermedad o dan el diagnóstico de una enfermedad o se hace un proceso de toma de decisiones, como venimos de ese modelo más paternalista en el que la bata blanca o el médico siempre tiene razón, pues no para de hablar y intenta decir los pros y los contras y el porcentaje y nos olvidamos muchas veces, y es una de las áreas de mi interés fundamental y que le dedicamos mucho esfuerzo en el hospital, en el proceso de toma de decisiones. Tenemos que hablar menos los profesionales sanitarios y tenemos que escuchar más. Tenemos que juzgar menos desde el punto de vista de por qué no lo lleva o no entiendo, aún teniendo este tratamiento, por qué asume los riesgos, ¿no? ¿O es que acaso no está viendo los beneficios? No, no entiendo, ¿no? Esos juicios inevitables, pues se trata de tenerlos muy en cuenta, ¿no? Se trata más de basado en esa escucha, de comprender qué es lo que alega el paciente a la hora de buscar soluciones. Solamente si defendéis o si lucháis por encuentros paciente-médico y llevo 24 años o 25 en hospitales y sé que hay médicos que no facilitan o que no son o que no tienen la apertura para hablar, lo sé, pero se puede buscar una segunda opinión o se puede intentar eh, buscar dentro con esa persona, digamos, de encuentros más beneficiosos basados en la comprensión por nuestra parte como paciente. También se nos llena mucho la boca de suponer y de sugerir y de lo que tienes que hacer es, tú lo que debes hacer es, cuando en realidad pues se trata más de preguntar y de que junto con el paciente pues se puedan llegar a acuerdos comunes. Repito, esto no son ni mucho menos palabras mías, sino palabras de expertos en la entrevista motivacional y en la manera de relacionarnos con la gente que está pasando por un proceso de enfermedad. Haciendo un poco alusión otra vez a Pilar, a Ranz, pues se trataría más que de decir lo que tienes que hacer, que ya hemos dicho que no funciona demasiado, sino de, a través de preguntas abiertas, hacer reflexionar a la persona que tenemos delante para que pueda llegar realmente a la conclusión de por qué no está llevando a cabo un cambio que a priori y desde el punto de vista clínico o médico es beneficioso para la salud. No sirve el tienes que y debes de. Tú lo que tienes que hacer es animarte. Ojalá, ¿no? Los psicólogos. Tú lo que tienes que hacer es comer. Tú lo que tienes que hacer es ver las cosas con de forma más positiva. Tú lo que tienes que hacer es no pensar en esas cosas, sino en, si te han dicho que lo lleves, lo tienes que llevar. No funciona. El tienes que. Yo nunca hago sugerencias, pero me voy a permitir el lujo de haceros una sugerencia en todos vuestros ámbitos, con los amigos, con la familia, con los hijos, borrar de vuestro vocabulario
el tienes que y debes de. Muchas veces es con actitud beneficente, con intención de ayuda, pero no están funcionando. A las personas nos gusta mucho que nos digan lo que tenemos que hacer, pero mucho más lo contrario. Y esto, pues estaréis de acuerdo conmigo, que requiere pues, de una entrevista en el que se tenga en cuenta realmente la opinión de la persona que está delante, ¿no? Requiere pues, de empatía, requiere de calidez, requiere de algo que decía Javier Barbero, un bioético español, decía que cuando hablamos con una persona, con un paciente, tenemos que tener la misma simetría moral. Esa persona está enferma, yo estoy sano, tengo los conocimientos técnicos, pero somos idénticos desde el punto de vista moral. Muchas veces se nos olvida. Si es verdad que las nuevas generaciones de médicos y de profesionales sanitarios... voy a conectar el ordenador que me quedo sin baterías y no quiero que eso ocurra. Y aunque la persona esté enferma o esté en una posición, disculpadme, ya está conectado, se nos olvida muchas veces la simetría moral. Estar sano o enfermo no implica que no haya esa comunicación al mismo nivel como persona, al mismo nivel humano. Decía que las nuevas generaciones de médicos ya no tienen esos modelos tan paternalistas y ya no hacen tanto uso del poder de la bata por el hecho de llevar bata y por el hecho de pensar que tienen razón siempre a la hora de recomendar un tratamiento sin tener en cuenta el valor o la motivación o los motivos de la persona que tiene delante. Al final hay una diapositiva o una frase muy bonita que decía Stephen Hawking, que todos los ciudadanos deberíamos, no la voy a poder reproducir como la dice, ¿no? Pero todos deberíamos tener la posibilidad, sin ser médico, de tener el nivel de información técnico suficiente para hacernos cargo de nuestra propia salud, para poder tomar decisiones acerca de nuestra propia salud y de aceptar o rechazar un tratamiento. Todos deberíamos tener la oportunidad de hacernos ese juicio crítico con un nivel de información adecuado a nuestro nivel de comprensión. No es lo mismo decirle a una persona con un problema de obesidad, decirle en la consulta, esto te está resultando muy difícil, ¿no? ¿Qué crees que es lo que más te ayudaría? ¿O cuáles son las dificultades que estás teniendo? No es lo mismo que decirle que como no controles la comida, no sé para qué vienes a subirte a la báscula. No sé para qué acudes al médico si luego no me vas a hacer caso. Imaginaos, ¿no? Qué distinto es lo que se está generando con esas dos frases que duran 1,5 segundos cada una. Ahí no estamos defendiendo esta simetría moral. No estamos intentando buscar un acuerdo, una deliberación para conseguir un objetivo que al final, si no lo he dicho, creo que hoy no lo he dicho, que al final se trata en la disminución del sufrimiento de la gente que tenemos delante. Deberíamos hacer todas las actuaciones basadas en el objetivo de disminuir el malestar y el sufrimiento de la persona que tenemos delante. Estoy convencidísimo que aumentaría ese 45%. Qué mal se ve. Os lo intento leer, luego podréis ver la grabación, pero lo he dicho un poco antes. En un encuentro donde nos están diciendo que debemos hacer un cambio para nuestra salud basado en dormir con una CPAP, hay que saber, la persona tiene que saber por qué viene a la consulta, qué es lo que está pasando. Tiene que saber por qué tiene que llevar ese aparato. Esto que es tan de perogrullo, perdón por la expresión, algo de tan se supone que es así, muchas veces no es. Un aspecto facilitador o que facilitaría y que en muchos sitios se hace es antes de hacer esa adaptación a la CPAP, es informar de lo que
va a sentir cuando se le ponga la CPAP por primera vez. No es, ahí la tienes, tienes que usarla por las noches como mínimo 6 horas, sino es, vas a sentir esto, se trata de un aprendizaje, al principio no es fácil, cuando uno se adapta, él mismo lo pide para poder descansar bien porque ha comprobado que descansa mejor y al principio no te fíes de las sensaciones porque cambiarán con el paso del tiempo si le das la oportunidad. La gente que no sabe esta información y no está acorde con ella, pues desde luego no va a darle una oportunidad a 2 meses para llevar la CPAP. Si ya ha visto lo que es y es horrible, ¿no? No siempre es igual de horrible. Cuando uno, yo recuerdo cuando entré en el hospital y de esto hace ya tiempo y en una similitud de que decía Virginia que yo atiendo a personas con esclerosis lateral amiotrófica, con ELA y que también en un momento determinado, aunque no se parece para nada a la CPAP, pero tienen que llevar en un momento determinado una ventilación mecánica a través de una máscara también oronasal y la adaptación sí es similar, aunque los motivos por los que se lleve y el aparato sea distinto, al final se trata de no intentar controlar, de no intentar modificar la respiración y respirar como si nada, ¿no? Como si no, esto que es tan fácil de decirlo, no hagas nada, ¿no? Sino simplemente respira. Pues yo me di cuenta que el 100% de la gente que iniciaba le costaba trabajo hacerlo. Y al poco tiempo de estar en el hospital, sugerí que me pusieran los médicos una ventilación para saber qué era eso. Y cuando la tienes puesta, intentas hablar, intentas decir, intentas expresar qué es lo que te resulta más fácil y difícil, pues de luego es terrible el hecho de tener que expresarte con gestos y de no poder decirlo bien, ¿no? Una cosa es probarlo, otra cosa es sugerirle a la persona que durante la prueba o durante el aprendizaje, pues que no intente hablar porque se va a desajustar y que recoja bien en la mente o en la memoria las dudas que luego quiere resolver. Y algo que facilita es, en ese proceso de aprendizaje, es qué es lo que, cómo la has visto, ¿no? ¿Te sientes capaz de llevarla? ¿Qué dificultades has encontrado, ¿no? ¿Te sientes tú con la garantía, la capacidad de que esto puedes intentarlo en casa? Qué gran facilitador ese, ¿no? Y luego ya, pues ese quinto punto, hay algunas pautas, evidentemente estar en una situación al principio tranquila, en una situación en la que se persiga algo similar como buscar el sueño y en el que, como decía también Virginia en la presentación, pues hay estrategias de meditación que hacen que la atención cerebral o la capacidad cognitiva basada en la atención pues no esté centrada en respirar de una forma adecuada y por lo tanto ese intento de control pues se deja un poco de lado y la CPAP o la ventilación eh, funciona mucho mejor. Cuando estamos, la mente es maravillosa, pero tiene el maravilloso defecto que no puede atender a muchas cosas a la vez. Entonces, si atiende a una meditación o atiende a un programa de tele o a un programa de radio o a música, no puede estar atendiendo a intentar controlar la respiración, que se sabe que es uno de los factores que dificultan la adherencia a intentar llegar a un acuerdo respiratorio con un aparato que nos está pues lanzando aire de una forma distinta, ¿no? A como nos gustaría o como lo venimos haciendo durante muchos años. Deberíamos aprender todos, dentro y fuera de los hospitales, a escuchar más antes que hablar. Repito, estamos hoy centrados en cuando tenemos que generar un cambio respecto a nuestros hábitos en pos de nuestro propio cuidado de la salud y a veces no se ven beneficios muy a corto plazo y encima no es fácil o es molesto. Necesitamos de empatía, necesitamos que nos escuchen más que nos hablen. Necesitamos que nos digan la verdad. Necesitamos también tener un espacio para preguntar dudas y resolver cuestiones.
huir de los mensajes de siempre, de no te preocupes, de no pasa nada, de tú lo que tienes que hacer, decíamos antes, ¿no? Lo que tienes que hacer es llevarle y ya está. Hacer caso al médico es lo que tienes que hacer, ¿no? Tanto que dices de cuidarte y luego no la llevas, son mensajes culpabilizadores, ¿no? Preguntas abiertas, no sabemos utilizarlas. Culturalmente en España estamos ya no solamente médico-paciente, sino padres-hijos, estamos muy acostumbrados, o madres-hijas, estamos muy acostumbrados a decir lo que tienes que hacer. Y centrar más esa comunicación en lo que uno puede hacer, ¿no? Solamente se pueden encontrar soluciones si realmente se identifican las dificultades. Y solamente se identifican las dificultades si se generan espacios explícitos y concretos para poder expresarlas. Tenéis todo el derecho a que os informen y hacer estas pruebas y a sugerirlo. Pescadilla que se muerde la cola. Precisamente la gente con menos adherencia o que tiene menos percepción de control interna, pues muy posiblemente es la persona que menos cargo se haga de su salud. Muy posiblemente la gente que no haya venido al taller, muy posiblemente sean las personas que pregunten menos al médico, de forma general. Muchos factores, multifactorial. Hoy solamente os invito a la reflexión. Hay una actitud proactiva de querer saber del paciente experto que tiene un ingrediente que es que nos informen bien, que nos den espacio, que nos permitan expresar, que nos den cancha o un espacio para esa curva de aprendizaje en el que luego es mucho más fácil, pero requiere de esa actitud proactiva para al final pasar por esas fases, ¿no? De realmente quiero cambiar y solamente se va a intentar cambiar y generar un cambio en los hábitos cuando realmente se ve un problema, ¿no? Que es lo que decíamos antes y que ocurre en cualquier ejemplo que requiera de motivos o de motivación. Otra cosa muy distinta es cuando ya estamos concienciados de que queremos generar un cambio. La pregunta es cómo se hace eso, ¿no? Ayúdame a poder llevarlo mejor, ¿no? Ahora que sé que quiero llevarlo, ¿no? Y de ahí otra vez, bueno, la importancia de esas preguntas abiertas, sobre todo para llegar a un término, pues, de lo poquito que quiero que os llevéis, y lo digo no con la boca chica, sino de verdad, de lo poco que seguramente os acordaréis de este taller pasados un tiempo, una de esas poquitas cosas es la percepción de control. Yo sé que es un término un poco complejo, pero está relacionado con la creencia que tenemos las personas de influir en nuestra propia salud. Si yo mi pastilla para la hipertensión creo que es un sacadineros de la sanidad y que en realidad no me alivia, lo que va a hacer que mi tensión esté bien es otro tipo de factores, pues posiblemente no lo lleve a cabo. La percepción de control es una creencia, repito, es la forma en que tenemos de ver si nuestros actos, si nuestro comportamiento se traduce en un bienestar, en una mejora en la calidad de vida. Y hay dos tipos. No estaban así de pequeñas las letras. Ha sido culpa mía al transformar la presentación que se ha quedado pequeñita. Os pido disculpas. José Luis, si quieres comparto yo, que yo sí que la tengo, que se ve bien. Yo creo que no, como la voy contando y son poquitas palabras y son solamente algunas diapos, yo creo que no es necesario. Vale, como veas. Y el término importante de tener la creencia de que realmente influyo en mi salud, hay dos tipos. Uno, la externa, que creo, es una percepción de control externa en el que yo no tengo que ver con mi salud en este problema concreto, va a depender de la edad, va a depender del azar, va a depender de cómo evolucione mi enfermedad, va a depender
de la apnea va a mejorar si dejo de fumar, va a depender de otros factores, pero que no están relacionados con llevar la CPAP, en este caso. Entonces, entended que hay una creencia en la mejoría de salud externa, en el que nos quita responsabilidad, en el que no tenemos que hacernos cargo, donde la adecuada es una percepción ante cualquier evento. Digo adecuada para realmente generar un cambio y realmente hacer una dieta, dejar de fumar, hacer ejercicio, apuntarse inglés, llevar la CPAP. Cuando tenemos una percepción de control interna, es decir, que soy yo el medio a través del que puedo mejorar mi estado. No es, ya veremos, no es debido a la evolución. Entonces, requiere, para llegar a esa percepción de control o a esa creencia de control interno, pues requiere de esa proactividad que hemos estado hablando antes, ¿no? Las personas que evaluamos un problema de salud como controlable por nosotros mismos o que tiene que ver nuestro comportamiento, que perciben exactamente que las conductas que ejecutamos influyen de manera directa y positiva en la situación de salud, pues es muy probable que hagan ese cambio respecto a la salud. O dicho de otra forma, muchas de las personas que están en ese 55% de personas que no se adhieren a la CPAP, muy posiblemente no consideren su enfermedad como controlable o no perciben que su conducta puede influir de forma positiva, en este caso llevar la CPAP, en su situación de salud. Esa es la autorreflexión, esa es, digamos, a la cumbre que se puede llegar desde el punto de vista de la motivación, desde el punto de vista de la creencia, desde el punto de vista de la imagen que tenemos de nosotros mismos, de nuestro poder sobre nuestra salud o de una enfermedad concreta. Para eso hemos dicho que requiere de mucha información o de una información ajustada a nuestras posibilidades. Cuando pasemos del tengo que llevarla al quiero llevarla, es cuando aparecen otro tipo de dificultades, que a veces se solapan, ¿no? El hecho de probarla sin información, pues hace realmente que se genere también una creencia acerca de lo que es llevar la CPAP, ¿no? Decíamos antes que imaginaos que una persona no sabe que ese malestar del primer día, pues no sabe que va a disminuir. Ahora os leemos. Maritere, gracias por escribir. Ahora os leemos con todo el detalle. Pero es súper importante lo que dices. La persona que piensa, solamente este detalle, que piensa que la sensación que se tiene los primeros días, si piensa que va a ser para siempre, pues es que ese suplicio no lo va a soportar nadie, salvo que nos pase algo agudo y muy grave, en el que nos dé miedo, y entonces pesa más el miedo o esa creencia nueva que acaba de surgir de la necesidad de mejorar la salud, pesa más que las dificultades inherentes al hecho de llevar la CPAP inicialmente, que está muy relacionado con lo que dice Maritere, ¿no? En el chat. Claro, dificultades concretas, que era un poco lo que estamos hablando. Este punto tercero de estrategias de ayuda surgen solo, pues decía, cuando pasamos del tengo que llevarla al realmente quiero llevarla, como si me permites personalizar, tú estás diciendo, ¿no? Que estás concienciado. Los dos primeros puntos son los que hemos hablado, pues no llegaremos a ese quiero llevarla si no estamos bien informados y no llegaremos a ese quiero llevarla realmente si tengo poca sensación de control por mi parte para la mejoría de la salud. Luego hay otros factores, hay unos puntos suspensivos al final que cada uno son, mi marido no lo entiende y el ruido hace que yo me sienta muy culpable porque se tiene que ir a otra habitación.
o eso es maravilloso, por fin dejar de dormir con alguien al lado. Cada persona pues tiene sus circunstancias, pero suponen también, decíamos, la importancia del contexto familiar, ¿no? Sin ese apoyo familiar. O pacientes que tenemos la etiqueta de mucho tiempo de yo soy una persona muy nerviosa, o la creencia de yo no voy a ser capaz de llevarlo, nunca he sido capaz de bucear en la piscina, me daba mucho miedo cuando la gente decía que se podía hacer buceo, yo no voy a ser capaz, ¿no? Esto no es algo general, es una cosa muy específica de algunas personas muy específicas. Simplemente estoy poniendo ejemplos en los que, pues, ya hemos dicho claves, esas preguntas abiertas, esa comunicación, ese nivel de información alto, pero también estrategias de hacer o de desviar la atención, teniendo en cuenta de que el cerebro hemos dicho que es maravilloso porque se ocupa de muchas cosas, pero es incapaz de atender a muchas cosas a la vez. Entonces, quien realmente quiere llevarla y hace un intento de poner la atención donde realmente se quiere y no en un intento de control de la CPAP y de intentar llevarla bien, es muy posiblemente que le lleve al éxito. El hecho de no intentar controlar una respiración, ¿no? Porque nos juega la mente una mala pasada de intentar coger aire y si tenemos la etiqueta o la creencia de que realmente no somos capaces o o de que yo no voy a poder nunca ajustarme a este tipo de máquinas, pues va a ser crónica de una muerte anunciada. Realmente no la vas a llevar. Son etiquetas solamente. Hay muchas formas. Hablaba Virginia de que tenemos una meditación guiada, por ejemplo, que hicimos para los vídeos Inspira 360, que no es que se nos haya ido la olla, sino que está demostrado empíricamente y científicamente que los telómeros cerebrales cuando hacemos meditación pues centran la atención en lo que consideran y en muchas ocasiones, no solamente para la adaptación a la CPAP, sino que nos sirve para pues algo tan fundamental como es no poner la atención en el intento de control. Esa mente meditativa, entre otros tratamientos, hace que el intento de control no exista y por lo tanto ese intento de control no genere descontrol, que es lo que pasa. Se trata de desactivar, se trata de, como en el buceo, no sé los que habéis buceado, se trata de desactivar el cerebro, se trata de no intentar ajustar la respiración para respirar bien, sino todo lo contrario. Es decir, no controlar, es decir, dejar que las cosas estén pasando, que las cosas son como son, de que la curva de aprendizaje inicialmente están vinculadas a emociones posiblemente negativas o a sensaciones posiblemente negativas. Quien quiera dejar de fumar sin pasar el síndrome de abstinencia no lo va a conseguir. Quien quiera dejar de fumar de forma gratis, desde el punto de vista del esfuerzo y de la motivación, aunque cada vez haya fármacos mejores, no lo va a conseguir. El que pretenda llevar la CPAP gratis no lo va a conseguir. Saber que hay un precio de aprendizaje, última vez que lo digo esta tarde, no lo digo yo, lo dicen los expertos en motivación, el aceptar que no es gratis, que hay que pasar un periodo de aprendizaje, es el mejor, de todo lo que hemos hablado, es el mejor predictor para la adherencia. Dato importante, es la tercera cosa que quiero que os llevaseis hoy. Pues Javier, bueno, ahora ya estoy terminando la presentación. Yo no voy a poder responderte a aspectos técnicos y físicos, no porque escurra el bulto, sino porque no soy capaz, no tengo el aprendizaje para poder responderte. Otros talleres, habrá gente desde el punto de vista técnico que te pueda ayudar en ese sentido. De todas formas, tenemos un correo donde te podemos resolver dudas. Seguramente haya gente en el taller que medite ya.
sino, no sé cómo sugerirlo. Os recomiendo, los que no sepáis lo que es o lo que no lo habéis practicado, independientemente de para la CEPAP, que le deis una oportunidad, un aprendizaje. Ahora está todo YouTube, hay 1000 sitios, aplicaciones de los móviles para aprender a meditar, que hemos dicho que la creencia que tenemos acerca de las cosas es muy importante. Hay gente, si no conoce la meditación y piensa que es algo muy esotérico y muy de incienso y muy de sentarse en un cojín, pues que le dé una oportunidad, porque está demostrado desde el punto de vista neurofisiológico la repercusión que tiene el hecho de reentrenar la atención y ponerla donde realmente estamos queriendo. Y si estamos viendo una película en el cine, que reenseñemos al cerebro a atender realmente o la mayor parte del tiempo posible esa película y no estemos pensando en qué vamos a hacer al día siguiente en el trabajo. Eso es lo único que hace la meditación, estar en el ahora, estar donde uno quiere estar. Estamos muy mal acostumbrados. ¿Cómo os enterasteis del diagnóstico? ¿Consideráis que el médico os dio suficiente información acerca de lo que os pasa, de los beneficios? ¿Tuvisteis la oportunidad de aclarar dudas? ¿Cómo pensáis que vuestro entorno, contexto familiar influye, para bueno, para mal? Porque pensáis que hay gente que se adhiere tan mal. ¿Cuáles son las dificultades que tuvisteis vosotros y qué es lo que nos ayudó? ¿Qué le diríais a la gente que le acaban de decir que tiene que llevar una cepa? Son algunas de las preguntas que nos invita a la reflexión. Mil gracias por escucharme. Disculpas por no poder en octubre hacer el taller, pero teníamos muchas ganas de darle un aspecto, y Vitarés le da mucha importancia a los aspectos emocionales, no solamente físicos, de las patologías, porque consideramos que las personas somos personas enteras, no somos pulmones, ni somos CEPAPs, ni somos SAOS, sino que somos pacientes con SAOS. Así que gracias por escucharme y tenemos un ratito, si os parece, para que preguntéis.